Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este momento vamos a hacer justamente un ejercicio de cómo podemos calcular la elasticidad en una coordenada. Para hacer esto, vamos a imaginar el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos una relación de precios y cantidades y queremos saber para cada una de estas relaciones, para cada precio respecto de su cantidad, cuál es el valor de la elasticidad. Con base en esta tabla, nosotros podemos determinar que la demanda inversa de este mercado se comporta de la siguiente forma. El precio es igual a menos 0.2044Q más 19.220.1856. Y queremos calcular la elasticidad en cada uno de estas relaciones. Entonces, para calcular la elasticidad tenemos que recordar que la elasticidad cuando estamos en una coordenada va a ser igual a la multiplicación de dos factores. El primer factor es el cambio en Q sobre el cambio en P y el segundo factor es precio sobre cantidad. ¿Ok? P sobre Q. Ahora, ¿qué necesitamos recordar? Que el cambio en Q entre el cambio en P nos indica justamente la razón de cambio o la derivada de Q respecto de P. La derivada de Q cuando depende de P. En la demanda inversa tenemos que el precio depende de la cantidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque el precio, la variable P, está igualada a toda esta ecuación, a menos 0.2044Q más 19.220.1856. Entonces, lo primero que necesitamos hacer aquí, justamente, es despejar esta función. De esta función poder despejar el valor de Q. Entonces, para despejar el valor de Q, lo primero que vamos a hacer es este término, que está como negativo, pasarlo al lado contrario con el signo positivo. Entonces me quedaría que el precio más 0.2044Q es igual a 19.220.1856. Ahora, como quiero despejar Q, lo primero es que tengo que pasar el precio al lado contrario. Entonces yo sé que 0.2044Q va a ser igual a 19.220.1856 menos P. Y finalmente, para dejar solo al término Q o dejarlo despejado, el 0.2044 va a pasar con la operación contraria al lado derecho de esta igualdad. Como está multiplicando a Q, va a pasar dividiendo a todo este factor al 19.220.1856 menos P. Esto va a ser dividido entre 0.2044. Y ahora para simplificar, lo único que vamos a hacer es separar nuestros términos. Entonces, para separar nuestros términos, me va a quedar de la siguiente forma. O al separar los términos vamos a llegar a lo siguiente. 19.220.1856 entre 0.2044 menos precio sobre 0.2044. Que esto es lo mismo que tener la expresión de la siguiente forma. 19.220.1856 entre 0.2044 menos 1 entre 0.2044 por P. Esto de aquí es lo mismo de acá, solamente simplificado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Justamente realizar estas divisiones. Al realizar las divisiones, 19.220.1856 entre 0.2044 va a ser igual a 94.032.2192 y 1 entre 0.2044 va a ser igual a
menos 4.8924. Entonces yo sé que la demanda de este mercado, o sea, despejando la Q, va a ser igual a esto. Lo siguiente que voy a hacer justamente es calcular la derivada de Q respecto de P. En otras palabras, voy a calcular el cambio en Q entre el cambio en P. Entonces, en este sentido, yo sé que el cambio en Q entre el cambio en P es la derivada de esta función de aquí. Entonces, la derivada de 94.032.2192 es cero. ¿Por qué? Porque es una constante. Yo sé que es una constante porque en ese término no tengo P. Entonces, la derivada de Q respecto de P en mi primer término va a ser cero. Ahora, en mi segundo término sería menos 4.8924P. Como P está elevado a la 1, la derivada sería la constante, o sea, el menos 4.8924 por 1, por el que es el exponente del precio, por el precio elevado a la 1 menos 1. Entonces este término me quedaría de la siguiente forma. Menos 4.8924 por 1 por P elevado a la 1 menos 1. Y solamente para simplificar, vamos a hacer lo siguiente. Cero, ya no lo consideramos, 4.8924 por 1, y el precio va a estar elevado a la 1 menos 1, o sea, el precio va a estar elevado a la cero. Recordemos que cualquier cosa elevada a la cero siempre va a ser 1. Entonces, en este sentido, tendría menos 4.8924 por 1 por 1. Eso quiere decir que el cambio en P, el cambio en Q entre el cambio en P va a ser igual a menos 4.8924 por 1, que eso me da 4.8924. Entonces yo ya sé que este término de aquí va a ser este de acá. Ahora, si yo quiero calcular la elasticidad en cada uno de mis puntos, lo único que necesito hacer aquí es este cálculo. Entonces yo sé que el cambio en Q entre el cambio en P es igual a menos 4.8924. Y en esta coordenada el precio va a valer 15.092 y la cantidad demandada va a ser igual a 20.204. Esto quiere decir que en esta coordenada la elasticidad va a ser igual a, cuando hacemos esta operación, a menos 3.6545. Nosotros vamos a obtener justamente este valor. Así. Ahora, lo siguiente que nosotros vamos a calcular justamente es el siguiente resultado, o la siguiente línea. En este caso, nuevamente, yo sé que la ecuación de la elasticidad en esta coordenada, la elasticidad va a ser igual al cambio en Q entre el cambio en P por P sobre Q. Y yo ya sé que el cambio en Q entre el cambio en P va a ser igual a menos 4.8924. En esta coordenada, el precio va a ser igual a 12.943 y la cantidad va a ser igual a 30.714. Y esto me va a dar como resultado que la elasticidad va a ser igual a menos 2.0617. Menos 2.
punto 0617. En este caso, si se dan cuenta, la elasticidad va a ir cambiando. Si bien estamos hablando que en este caso tenemos un producto que es elástico, cada vez se vuelve menos elástico. A partir de esto, podemos ver que sí hay una sensibilidad significativa o importante de la cantidad demandada respecto a una modificación en el precio. Entonces, una modificación en el precio en estas dos coordenadas va a generar un cambio mayor en la cantidad demandada de este producto. Espero que este video te haya sido de utilidad y te invito a que sigas calculando la elasticidad para los siguientes, para las siguientes líneas o coordenadas. Que tengas un muy bonito día.